Feliz García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues vamos por aquí, despacito, poco a poco, acabando el mes. Dicen que un tema que te interesa hablar es de la expulsión de las personas que dormían en el aeropuerto de Barajas, Madrid, responsabilidad de AENA y del Ayuntamiento de Madrid, el hecho de que tengan que irse a dormir allí. AENA porque es el responsable del aeropuerto y el Ayuntamiento de Madrid porque es quien debería proporcionarles un lugar adecuado para pasar la noche y parece ser que o no lo tiene o lo que tiene no convence a estas personas y al final llevamos un montón de meses escuchando esta información de personas que pernoctan en el aeropuerto para dormir y dicen que prefieren dormir allí que en la calle, comentan los inmigrantes. Además, lo hacen a través de un artículo, un trabajo que han hecho desde la BBC hace unos días y que ha aparecido publicada en su web, BBC Mundo, y lo hace una periodista que se llama Lorena Motos. A partir de leer ese artículo, pues crees que vamos a comentar algo sobre ello, o crees no, vamos a comentar algo sobre ello. Sí, vamos a comentar, es uno de los problemas, para mi gusto, para mi enfoque personal, de los más fuertes, ¿no? En cierto sentido, de los más fuertes que tenemos en este país, ¿no? Porque es un problema de alguna manera endémico, es un problema profundo y es un problema que afecta a mucha gente. Y claro, cuando lees ese reportaje que leía yo, de la BBC, pero que salió, es que tengo el de la BBC, pero habrá salido en más sitios, ¿no? Porque yo también lo he leído en otros sitios, ¿no? Mm, Entonces lo que te encuentras es que efectivamente eh, existe una serie, un número no despreciable de personas. Yo no sé si hay datos muy realistas, pero en Madrid creo que hay algunos miles de personas que no tienen casa, ujú, tienen- no tienen dónde caerse muertos y a mí como me afecta ese problema y lo veo además. Encima lo veo en mi propio barrio, poco, pero lo veo en mi propio barrio. Y luego cuando sales a otros sitios un poco diferentes, pues puedes ver más o menos. Es decir, tampoco, ¿eh? En algunos sitios muy emblemáticos de Madrid, que famoso es la Plaza Mayor, pues es uno de los sitios que prácticamente todas las noches, si tú lo recuerdas como en la Plaza Mayor, es una plaza con arcos. mm, ¿Eh? Para recorrer por esas plazas con arcos y aceras por debajo de los arcos, ¿no? Que eso les protege de la lluvia y esas historias, y está lleno la mayor parte de las noches de Madrid, ¿no? Y está lleno de gente muy variopinta, es decir, no está lleno solamente de... Por descontar, hay una parte de esa población que es pura y duramente gente que está mm, la miseria, es decir, gente que no puede, es que no tiene, ¿no? Algunos de los datos que tú habrás ojeado cuando que te he mandado, bueno, pues eso que a lo mejor 20 euros es una, es una pasta, vamos, que no, que eso les puede permitir a lo mejor comer un poco, ¿no? Y que, pues eso, que hay noche que lo que cenan es unas palomitas, porque no tienen más para cenar. Y eso que obviamente en Madrid hay como en todas partes, hay comedores gratuitos, no sé si hay muchos o pocos, ¿eh? Pero el hecho es que la punta final del iceberg o el sitio más donde puedes ver algo que por detrás es mucho más complicado, más grave y más amplio, ¿no? Eh, es la población cuando se habla en ese sentido, cuando se habla estas cifras económicas de las que presume el gobierno y presume con, bueno, pues con cierto argumento, ¿no? Algunos de los datos económicos que figuran constantemente, pues son datos especialmente positivos, dicen algunos, luego se pueden hacer matices, que convierten a España en una
dentro de la Unión Europea a una sociedad que la economía crece más, que el paro disminuye más, una serie de cuestiones que luego cuando las analizas como es con estos tipos de personas, pues te das cuenta que es un poco menos optimista de lo que hay, ¿no? Mm, Entonces, esta gente lo que le ocurre es que no... Es decir, lo primero es el problema, como tú sabes, general, el problema de que cuando se habla del nivel de vida, eh, los datos que no se cuentan o no se cuentan lo suficiente, aunque se conocen, el serio problema de vivienda que hay en España. Y sobre todo en algunos sitios más que en otros, ¿no? Pero hay un problema generalizado de que la gente no tiene casa y no tiene dinero para irse a una casa, porque le cuesta una cantidad tan desmesurada que al final, si tú estás ganando a lo mejor con suerte 1.000 euros, 800 euros, hay salarios de ese tipo, como bien sabes, ¿no? Eh, pues bueno, el alquiler mínimo de una casa, bueno, no de una casa, en Madrid, en algún sitio así, puede estar ya en las 700, 800 euros. Y llamarlo casa por ser cariñoso, ¿no? Porque al final puede ser un par de habitaciones, algunas subterráneas, es decir, por el sótano, quiero decirte, no subterráneas, o sea que no son viviendas que en principio uno pudiera considerar una vivienda en condiciones. Entonces la gente no tiene vivienda y tiene que ir a algún sitio, ¿no? Entonces, una de las posibilidades, que es la que encontraron, es el aeropuerto, porque tiene espacios muy grandes, tiene cuartos de baño, tiene una serie de cuestiones, ¿no? Y eso les permite pasar la noche, si no cómoda y calentita y sin colchón, pero les permite pasar la noche de una manera, digamos, satisfactoria personalmente. ¿eh? No llegan de ninguna manera a lo que se supone que son cubrir las necesidades básicas de un ser humano, mm, porque no lo son. Es decir, obviamente, claro, si te comparas con otras situaciones en el mundo, pues obviamente hay gente que está peor, pero eso no quita. Y a la que no se encuentra solución. No se encuentra solución porque al final, desde mi punto de vista, debe ser siempre más complicado de lo que se cree, pues el problema básico es que sigue sin haber una política de vivienda medianamente sensata en este país. Ni siquiera una política de habilitación de sitios donde están, de residencias para que la gente pueda estar cuando la gente ha salido del mercado del trabajo, no tiene edad para reencontrarse, no tiene capacidad para hacer cosas y entonces es que no tiene dinero. O sea, realmente hay un poquitín primero, de disminuir los gastos a niveles extremos. Es lo que te decía, si has cenado una bolsa de palomitas, pues ya está. ¿Mm? Te das por contento. Y bueno, es lo que hay. Si luego puedes conseguir alguna pieza de fruta, alguna cosa de esto, pues vale, ¿no? Y luego eso que la gente no tiene un sitio donde estar protegido. Y eso es lo que hace o genera que la desigualdad social sea mucho más grande de lo que se dice y que los niveles de satisfacción de las necesidades de las personas de este país sean cuando menos cuestionables, ¿no? Porque mientras se mantenga una parte de la población eh, en unas condiciones en las que no accede a ese modo de vida, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Y entonces es un problema, como sabes, han intentado y que parece que está dando éxito, dando resultados en Barcelona, ¿no? En Cataluña, lo de las zonas tensionadas, ¿no? mm. Y para eso exigía unas limitaciones en el precio de las viviendas, unas limitaciones para garantizar que se ponían a disposición de la población y con condiciones satisfactorias. Parece que estaba funcionando y que no podía usted montar un piso turístico, sino es decir, esa serie de cosas, ¿no? Sí, Eh, que más o menos parece que están funcionando, pero auspiciada de gobierno, pero parece ser que solo funciona en Cataluña, porque luego, de una manera milagrosa, en la mayor parte de las comunidades que están regidas por el Partido Popular, no aplican la ley de la no lo vivienda aplican, ni no lo aplican. lo boicotean No. porque no es una ley suya y esperan gobernar ellos para quizás
tener una ocurrencia o una solución mejor, o simplemente por hacer daño. Ya, yo es que ahí es la parte que se me escapa, ¿no? ¿Cuáles son exactamente eh, las perspectivas que tiene esta gente si algún día llegan al gobierno, claro? Porque también las propuestas políticas alternativas, como si es cierto que tenemos un gobierno que no logra presentar unos presupuestos y aprobarlos, y ha llevado 2 o 3 años, ¿no? Sin hacerlo. Mm, Tenemos una oposición que lleva no sé cuánto tiempo no criticando medidas políticas de ese tipo, de trabajo, de empleo, de vivienda. No, no, solo plantea que vale, va ese señor González, Sánchez y nos están robando y son unos estafadores y tenían que estar acá. Pero eso no es, eh, con lo grave que es, evidentemente, sobre todo cuando se demuestre, y bueno, los casos que ya están de alguna manera probados, o por lo menos ya hay gente en la cárcel por eso, eh, pero al final eso a la gente no es lo que le preocupa. Es decir, no, no es realmente una cuestión de política, de lo que se supone que tienen que hacer los políticos en un país, que es discutir para primero detectar los problemas que son urgentes y hacer una cierta jerarquía de importancia en los problemas. mm. Y obviamente desde el punto de vista de la vivienda, ¿eh? La Y el vivienda puesto es de el primer. trabajo, Mm. son casi los dos básicos, ¿no? Sí, la vivienda es el primer problema que en las encuestas muestran los encuestados en este país, los españoles y españolas que les pregunta el problema de la vivienda, sobre todo en los jóvenes decían, pero ahora ya empieza a ser un problema también para personas mayores que son desahuciadas o expulsadas de su barrio donde vivían porque los fondos buitre o los fondos de inversión como se llaman, pues compran edificios enteros, expulsan a las personas que están en alquiler allí durante muchos años o les suben el contrato, es decir, el precio de lo que tienen que pagar al mes a cantidades que no pueden pagar para quedarse con el edificio y convertirlo o en pisos de turismo, que cada vez eso se endurece más la legislación, o buscar nuevos inquilinos que sí tengan capacidad para vivir en el centro de las ciudades o en zonas o barrios que se consideran, bueno, de cierta categoría, poniéndolo de categoría entre Ujú. comillas, ¿no? Bueno, Sí, no, hay varios de más categorías en todas partes del mundo, hay varios de más categoría y varios de menor categoría, eso está claro, ¿no? mm, Pero vamos, quiero decirte que en estos momentos lo que te indigna, a mí me indigna en cierto sentido, es lo que si tú contemplas los gritos de victoria de nuestro gobierno, ¿no? Que si el crecimiento del Producto Interior Bruto, que lo sabes, ¿no? sí, Bueno, es el 3,2%, más que en cualquier otro país de Europa, la creación de empleo, número de puestos de trabajo, máximos históricos de ocupación, reducción de la deuda pública, cada vez el Estado debe menos dinero en relación a su Producto Interior Bruto, el plan de recuperación y transformación con los fondos europeos, y la inversión en transición ecológica y digital, todo eso presume, ¿no? sí, Presume. pero eso, Félix, Claro, al final es claro. macroeconomía. Es No es decir, solamente macroeconomía, sino que encima son como todos, tú puedes contarlo, ¿no? Porque bueno, ¿y qué pasa con la calidad del empleo? eso Se es han creado muchos decir, puestos de trabajo, pero ¿me gusta de qué calidad son? sí, ¿Cuántos son temporales? ¿Cuántos son fijos y continuos, que es decir, temporales? ujú. ¿Cuántos son a tiempo parcial? Y aunque el salario mínimo haya crecido, realmente ese salario mínimo sirve para los gastos básicos de una familia. Pues ¿Eh? no. Esto es lo que es al final, ¿no? Que es el Producto Interior Bruto per cápita crece, la productividad está al nivel que otros países. Claro, pero el Producto Interior Bruto, dicen algunos, per cápita real, o sea, por cabeza, ha crecido menos en España que en otros países, de forma más Mm. modesta. Es que tienes que analizar un poco, yo no soy de los expertos, pero algo te molestas buscar un poquitín, preguntas, oiga, ¿y esto realmente es de calidad?
porque lees a gente que te dice que no, que te están engañando, ¿no? Lo mismo, la evolución del poder adquisitivo de los hogares eh, apenas ha aumentado en las últimas décadas. O sea, lo que la gente podía comprar con el salario que tenía hace 15 años es más o menos lo que puede comprar ahora. Si llega, ¿eh? Hay quien dice Claro, si llega, si que llega. puede comprar menos cosas ahora con el salario que tiene ahora comparado con lo que tenía hace 10 años o 15, ¿no? De hecho, una encuesta de estas, en varias encuestas, ¿qué te dice los encuestados? Sí, Que la economía, su economía nacional, está peor que antes de la pandemia sí, y sí. que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Que realmente cuesta. Supongo que si cuesta llegar mal a final de mes, es que evidentemente te pasas una parte del mes al final comiendo eh, garbanzos y sin nada más. ¿Eh? Legumbres, que pues por otra parte es un plato tradicional de la cultura española. Pero no puedes comer carne. Y no porque sea vegetariano, sino porque ni siquiera te da para comprar carne picada, hacer unas albondiguillas. Digo, por irte no a un entrecot, ¿no? Gallego, por cierto. Lo mismo, la subida de los impuestos te dicen, bueno, con subida de impuestos que afectan a las familias y las clases medias, pues la presión fiscal ha aumentado en la práctica. Entonces usted me está cobrando la presión fiscal, lo que me quitan o lo que me piden o lo que retienen, como quieras llamarlo, eh, pues al final termina afectando a las clases medias y a las familias, porque no tienen la capacidad que tendrían de gasto si no tuvieran esa presión fiscal, ¿no? Y luego también parece que las caídas que cae la inversión extranjera en España. Eso podría indicar que los grandes capitales, que al final son los que pueden invertir, pues no consideras que los datos de España favorecen invertir dinero. Y recordemos que cuando el gran primer crecimiento del Producto Interior Bruto en España, que se produjo en los años 60, como recuerdas, ¿eh? Que fue cuando se dio un cierto salto económico en el país, gran parte es porque vinieron muchas empresas extranjeras invertían en España. Mm, Acuérdate que al principio todas las fábricas de coches al final eran de fuera, ¿no? La SEAT y la Fiat era al principio, tenemos la SEAT. Es decir, y no había una inversión real y ahora en estos momentos parece que tampoco hay una inversión. Entonces, volviendo al tema de lo de es decir, el asunto de eh, los aeropuertos no hace más que mostrar con una claridad muy fuerte que el triunfalismo tienen unos y otros, o sea, el triunfalismo los que tienen que no, que va muy bien, que el país va muy bien, gracias a la izquierda que gobierna, ¿eh? Claro, los que quizá creemos que somos de izquierdas, ¿verdad? Pues dice, oiga, pues que no lo veo, que no lo veo. mm. Y yo sigo viendo que hay carencias importantes en bienes sustantivos, ¿no? Y Sí, del mismo modo, y el Partido Popular, porque al final dice, bueno, pero ese qué programa tiene en estos términos, porque tampoco lo ves claro, ¿no? Aparte de insultar a los gobernantes y decir que roban, ¿te refieres a lo que harían ellos si sí, llegaran a ¿qué gobernar? harían? ¿Cuál es el programa? Es decir, ¿qué haría usted con el tema de la vivienda? ¿Qué haría ¿Cuándo ha usted? hecho usted una discusión sobre temas reales de la política? Mm, De que aquí no se está sacando, ¿por qué no se saca? ¿Qué plan habría que hacer alternativo? ¿Cuándo? O sea, tampoco se escucha, ¿no? O parece que no lo tiene. Porque además su preocupación no está tanto, yo creo que es uno de los fallos que favorece que estos pozos de miseria en la vida cotidiana de la gente normal no reciban el trato adecuado, es que como la obsesión del Partido Popular, aparte de echar a Pedro Guerra, ¿no? Es la idea de que ellos solo pueden ganar votos contentando a la gente que está con Vox, pues ya te ¿te imaginas, refieres ¿no? al Partido Popular, a Feijóo? ¿Te referirás? No, el Partido Popular lo que quiere es quitar a Vox.
Quiere quitar a Vox, sí. Votos a Vox. ¿Os lo he dicho mal? Quitarle votos a Vox, sí, ahora Sí. te entiendo. Pues habré dicho mal a lo mejor. Quitarle votos a Ya, Vox. has Y dicho para mal, quitarle votos a Vox, defiendes el programa de Vox. sí, Y hacer. te metes con los inmigrantes. Mm, Y defiendes la vivienda como negocio. Y con unas cosas de este tipo, ¿no? Entonces mm. no hay manera. No hay manera. Y al final, lo que pasa es que al final, bueno, pues insisto, las condiciones de vida de una parte no despreciable de la población, pues no reúnen lo que debiera reunir de calidad, ¿no? Sí, señor. Pues no sé si quieres añadir algo más a esto, claro. Ahí tendría que entrar con lo que hemos empezado, la situación de estas personas que prefieren irse al aeropuerto o dormir en los soportales de la Plaza Mayor. Pues el ayuntamiento, en este caso, el ayuntamiento de Madrid o el ayuntamiento de cualquier ciudad, es el responsable de que estas personas tengan que utilizar la calle para pasar la noche. Que bueno, uno puede decir entre abril y septiembre, pues se lleva más o menos bien, pero cuando vienen las temporadas de frío intenso, pues la cosa se agrava. Y no se ven soluciones, porque claro, se dicen que hay lugares que tienen hasta 150 plazas, etcétera, pero la gente no quiere ir allí porque los horarios no se adaptan, no pueden entrar con sus utensilios. Algunos tienen animales de compañía, les hacen abandonar a determinadas horas y entrar a otras. Es decir, hay una disciplina en esos lugares que no va con ellos. Hasta cierto punto no pueden hacerlo, no quieren hacerlo y no les son útiles. Porque no sé, alguno puede decir, ¿y por qué no vas a ese albergue que te ofrecen? Y lo explican que ellos con esos horarios y esas formas de utilizar esos lugares no están a gusto y no quieren hacerlo, Sí. ¿no? Sí, entonces digo, y ves los casos estos que te cuentan de cómo llegan ahí, pues, y hay cosas de ese estilo, ¿no? De gente que tiene que abandonar su lugar de origen o donde había llegado como inmigrante y viene a Madrid, termina alquilando un piso, con una habitación, un apartamento compartido, pero al final el chico que le rentaba el cuarto le engañó y le robó el dinero, que encima estas cosas también ocurren, ¿no? O sea, que no. Mm. Y bueno, pues terminó yéndose a dormir a Barajas. O sea, fue degradando, fue decayendo su situación y este en concreto, el caso que contaba, repartidor de paquete de lunes a viernes. 5 horas que dura su jornada, las hace a pie, empujando un carrito y logra obtener al mes 250 euros. Sí, 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 hay personas, además de esos que tú que estás nombrando ahora, hay personas que tienen un trabajo en la calle y no les da para alquilar una habitación, comer, dormir, vivir, vestirse y demás. Es decir, hay personas que tienen trabajo y que por la noche se van a dormir al aeropuerto, se levantan por la mañana, se asean como pueden en los servicios del aeropuerto y se vuelven a su trabajo. Es decir, que no son totalmente lumpen, bueno, lumpen sí, pero Son eh, gente empobrecida, gente empobrecida, eso es, más bien que ¿no? pobre, empobrecida. Y lo que te dice este que te estaba sacando como ejemplo emblemático, ¿no? Dice, al final, después de estos, el dinero que los tira como puede, una parte va al alquiler de un pequeño trastero donde tiene sus cosas, otra parte va para el billete de transporte, que debía tenerlo gratuito ya porque sí, eh, en condición de... Tengo yo billete gratuito para circular por todos los transportes públicos de Madrid, me explico, lo tengo yo. Mm. Entonces digo, ¿por qué me lo dan a mí? Que mi pensión, vamos, entiéndeme, este no lo ha visto en su vida, ¿eh? Entonces, solo usted el que no tiene dinero, digo, supongo yo, a mí no, hombre, a mí me parece bien que me la dé gratis, pero, y lo dice que al final de esos pagar esas cosas mías, pues le quedan 145 euros al mes para comer y para ir ahorrando, encima para ir ahorrando, ¿no? Entonces, mientras habla, se mete unas cotufas en la boca y dice, esta es mi cena, lo suelo comer varias veces por semana, cotufas. Es barato y me llena. Y dice que bueno, pero se han puesto una disciplina para no caer a lo más bajo, ¿no? Y dice, tengo tres reglas.
Una comida al día, intentar, tratar de hacer una comida al día, bañarme 3 veces a la semana en unos baños públicos, ¿eh? Y si no va a trabajar, que decía antes que trabajaba andando, pues caminar para que le dé el aire, ¿no? Son, eh, porque si las dejo de ver, ¿no? Si las dejo de hacer esas cosas, me harían creer que vivo en la indigencia. Ujú, Y no es así. Quiero conservar, no lo dice eso él, lo digo yo, en lo que aparece en la cita. Para mí esto es algo temporal. No quiere admitir que no, posiblemente no salga de ahí. Y parece que es fácil que no salga de ahí. Porque en el momento que reconozca que de ahí no sale, que no hay salida perfecta, la cosa ya se pone muy cruda. En todos los sentidos de la palabra. Empezando por la salud mental, ¿no? ujú. Pero en fin, es lo que hay. Vale, pues vamos a poner un poco de música y vamos a cambiar de tema, ¿te parece? Me parece bien. Continuamos en Radio Clara. Este programa se llama Es lo que hay. Estamos hablando con Félix García Morillón y vamos con otro asunto, también de la actualidad de estos días y agravada. Parece ser que cada día más. En el día de ayer nos enterábamos que al final van a sentar en el banquillo, es decir, va a tener que pasar por un juicio oral el fiscal general del Estado, ni más ni menos, que estaban que si se evitaba, que si no, etcétera, pero la sala del Tribunal Supremo, compuesta de tres jueces, ha decidido por 2-1 que sí, que el fiscal general del Estado es para pasar por un juicio oral a ver si es culpable del hecho de filtrar los datos del novio de la señora Ayuso. Bien, ese es el tema último, pero podríamos hablar de lo que estamos viendo, de los casos de corrupción, Coldo, Ábalos, Cerdán, etcétera, el hermano, la esposa. Parece ser, según dice algún artículo que también nos sirve de base para hablar de esto, que el gobierno enfrenta una fuerte oposición desde poderes políticos, mediáticos y estamentos del Estado. Dice quien opina sobre ello en un periódico como es Nueva Tribuna, del cual tú me mandas una reseña para que la utilicemos para charlar de ello. Pues te toca charlar a ti, porque yo ya he charlado todo. No, bueno, este caso está tomado de Nueva Tribuna, que es un sitio sugerente para leer, ¿no? Porque Mm, intenta dar una perspectiva de izquierda fundamentalmente, que cada vez está más debilitada, sobre todo a nivel político, ¿no? Es decir, mm, ha quedado en este momento está muy fragmentada y muy incapaz. Yo creo, por más que presuman, yo creo que no tienen mucha capacidad de hacer cuestiones, ¿no? Entonces, no, lo que viene a sostener es una tesis que es discutible, para mí es discutible, ¿no? Pero es la segunda parte de lo que decíamos. ¿Cómo nos podemos explicar un- ciertas cosas que pasan en este país, las anteriores, ¿no? Entonces, una de las cosas que llama la atención es que las reglas del juego en este país están apañadas y desde antes, vamos, desde tiempos inmemoriales podría ser, ¿no? Pero vamos, desde luego vamos a quedarnos en los últimos 50 años, ¿m? Que es cuando renace la democracia en este país, ¿no? En el 78. eh, por lo tanto, no llega a los 50 años, pero casi vamos a llegar a los 50 años, ¿no? Pero sí que se vuelve a una sociedad que podríamos, vamos, claramente, intenta y tiene eh, normas de comportamiento claramente democráticas, ¿no? Pero al final es que el tejido social profundo, el de fondo, sobre todo se ve claramente cuando vemos los casos de estos de corrupción que se están dando, eh, está atado y bien atado. Es decir, la garantía de que hay unas élites sociales
que se quedan con la mayor parte del pastel y además se quedan con él legalmente mm, y que además tienen capacidad de presionar y conseguir que las normas que se tienen que aplicar a ellos no se les aplican mm, y que pueden tranquilamente, tienen a contactos suficientes el gobierno como para darles mordidas. Esa es la expresión en México, ¿no? Las mordidas. mm, Pero para darles, bueno, para practicar el más vulgar cohecho, ¿no? mm. Y yo te doy, tú te repartes esto, yo otro, y así quedamos todos contentos y acabamos el asunto y nos ingresamos un montón de dinero, ¿no? Claro, es que queda como muy descarnado en los últimos tiempos, ¿no? La acumulación de casos de corrupción y casos de corrupción que afectan a gente a altos niveles y los que de alguna manera uno percibe que parece que son gente de otra categoría, ¿no? No son normales como los demás. Es decir, tienen capacidad para contratar a abogados que consiguen casi todo, que consiguen y tienen capacidad para sobornar a cargos del gobierno y algunos cargos muy importantes, ¿no? A veces otros menos importantes, ¿no? Y bueno, tú has visto, ¿desde cuándo llevan hablando de que hay que hacer algo para frenar la corrupción en este país? Si ni siquiera han hecho nada hasta con la discusión, Sí. empiecen ustedes para hacer un reglamento que vigile a los políticos que están administrando las cosas, ¿no? Y Por también a los una corruptos. normativa. Y también a los corruptores. Es decir, Claro, claro, y evidentemente, y otra, que inmediatamente investigue, haga usted una legislación en que al empresario, a la persona que tiene un gran comercio y la pillan con las manos en la masa, o la pillan eso consiguiendo contratos gracias a que ha untado, a que ha dado dinero, a que ha... Olvídese usted de volver a ser empresario en este país. No le queda, ya no puede serlo. Desde luego no titularmente. Se buscará la jugada para que gobierna o es el jefe de una empresa, aunque todo está no, a otros nombres, ¿no? Pero tienen que hacerlo. Y tienen de alguna manera que meterle en la cárcel, ¿no? sí, Porque además las penas en muchos casos, o en algunos casos, ni siquiera acaban en la cárcel. Bueno, como tú has dicho, tienen abogados para dilatar los procesos, recurrir, volver a recurrir, aplazar y al final consiguen que la pena sea mínima en caso de que la haya y si entran en la cárcel, pues sea por muy poco tiempo, salvo excepciones de nombres ya muy conocidos que se ha usado muchas veces de cabeza de turco. Estoy pensando en el señor Bárcenas o en otros, pero yo qué sé, el señor el Rato, famoso Mario Conde, sí, o el señor Rato que estuvo, pero estuvo poco tiempo. si ahora estuvo un Ya montón, ¿no? salió y hizo y las hizo gordas. Y ahora estamos con el caso de Montoro, ¿no? Ahí están El caso de el Montoro nombre, últimamente ha sido ya bueno, es decir, efectivamente, ahora entiendes por qué luego el Parlamento no es eficaz legislando, porque es que, claro, los tienen pingados a unos cuantos. claro, tienen dinero para que legislen a su favor y hagan las Claro, leyes. y además que se han vendido de la izquierda, de la derecha y del medio. Sí. Mm. Entonces, están todos interesados en que no se haga una vigilancia demasiado estricta que termine destapando que llegar a la política es una manera, como otra cualquiera, de enriquecerse un poco. Mucho, diría yo. Bueno, yo he dicho un poco modestamente, pero de salir con más dinero del centro. Mm. Esa inspección que decía, declare usted los bienes que tiene antes de entrar y declare usted los bienes que tiene al salir. Pues no sé exactamente si lo hacen, ¿no?
Teóricamente tienen que hacerlo, pero no lo sé. O si lo hacen, mienten. Hay que ver Es que lo de los últimos currículos, que si son capaces de mentir en los títulos académicos, ¿por qué no mentir en los bienes económicos, no? evidentemente, es decir, usted es la frase que yo digo una vez con frecuencia, ¿no? Oiga, que el cargo exige dignidad, no la da, ¿eh? No se le usted, no le da privilegios, le exige una conducta exquisita. No se meta usted en el follón, ¿eh? Entonces, eso eh, tú recordarás por la edad como yo, una película que era emblemática que acusaba al franquismo, ¿no? Que Sí. era La Escopeta Nacional. Ujú. Que tenía gracia la película, por cierto. ¿Eh? Sí. Apostando que en una cacería, oye, al ministro de la Vivienda, garantiza que obliga a que todas las casas pongan telefonillo en la puerta. Y, por cierto, solo somos dos empresas. Después les Claro, sale luego les muy, sale, ¿no? les Y sale sale muy la bien. normativa que hay que poner. La gente dice, ¿ahora por qué tengo que poner yo el telefonillo en la casa, ¿no? Esa era una película soberbia en ese sentido. Sí. Pero claro, narraba una cosa que de alguna manera supongo que está en todos los países, pero bueno, tenemos nosotros la escopeta nacional y otros tendrán la suya, ¿no? Pero claro, tú recuerdas que fue Alfonso XIII cayó por el extraperlo, ¿no? Si no recuerdo mal. Fue Bueno, el que le empujó al final eh, a- demolió la monarquía y fue tan sencilla que unas elecciones municipales hicieran salir corriendo al rey, ¿no? mm, Y creo que fue uno de los negocios, taper los malos negocios que se hicieron con la guerra con Marruecos, ¿no? Pero en la época del franquismo, bueno, hay nombres por ahí, ¿no? De gente que se enriqueció, sobre todo muchos con la vivienda, ¿no? Porque el país había quedado bastante asolado y había que construir casas, ¿no? Y tú lo habrás vivido en Galicia o no lo sé, o en Valencia, no lo sé. Y yo lo vivía en Madrid, eso como iba primero las chabolas, luego las unidades vecinales de absorción y luego ya varios emblemáticos como, no sé, como Moratalaz o, o cualquier otro de los que hay en los alrededores de Madrid, ¿no? En las zonas más externas de Madrid. Y eso fue riqueza, pero riqueza sobre todo para los cuantos. ¿Vale? Entonces, la sensación, que es en lo que va el artículo de Nueva Tribuna, de que la transición se cerró en falso, porque no se tocó realmente, es decir, es una lucha para acabar con el poder omnímodo de un señor y su familia que evidentemente se enriqueció en su camarilla, que eso es un hecho, ¿no? Y es una manera de recuperar la libertad cotidiana, que es un hecho muy valeroso. Pero lo que no logras erradicar es a la red mafiosa, y mafioso es un nombre un poco fuerte, pero posiblemente el más adecuado, que domina el entresijo, ¿eh? Que domina el entresijo y es la gente bien. Los que tienen nombre y apellido se conocen y se hablan de unos a otros, tienen lugares privilegiados a los que van, se encuentran, cenan, y ese tipo de cuestiones. Entonces es en el sentido de que la reforma real, ¿eh? La transformación social de fondo, de evitar ese clasismo, lo que todavía existe, o ese supremacismo respecto a los gitanos, ¿no? Ahora ampliado a los que vienen de América o vienen de África, ¿no? sobre todo de África, sí. Más de África, porque los de América, pues al fin y al cabo hablan tu idioma, pero bueno, cuando son de temas morenita, Sí, ¿eh? también. También, pero vamos, es menos que a los negros, eso está claro, ¿eh? Mm. Pero entonces, todo eso es lo que hace que la sociedad, en su textura, en su tejido, en su funcionamiento cotidiano, no sea una democracia, no sea una democracia. Y que haya fuerzas reales que tú y yo no las conocemos, o te puede sonar alguna gente, y que no parece, ¿m? Que parece que son las que siguen mandando. Y que tienen nombre y apellido muy redundantes o no, pero vamos.
son gente que vive en otro nivel. Mientras la gente tradicional obviamente se ahorra mucho en Hacienda porque tienen expertos que se la asesoran y posiblemente están declarando algunos de ellos al margen de la ley, ¿no? Justito para que no me pillen, ¿eh? Y preparando si me pillan inmediatamente pagar la multa, ¿no? Porque todo se soluciona con multa, ¿no? Sería otro, es decir, y luego lo último que también sacaba en la nueva tribuna, es decir, y bueno, y con la judicatura, que es muy importante, Mm. pues parece que no hay una judicatura democrática. O ¿Y lo por sé. qué no la hay? Mm, Bueno, porque es una carrera planteada de una manera un tanto absurda, en virtud de la cual, para llegar a ser juez, eh, tienes que haber hecho unas oposiciones brutales, de dudosa eficacia técnica, como criterio selectivo, pero que sí te han costado mucho dinero y ha exigido, hace o provoca de alguna manera que nadie de clase media, media baja tenga facilidad para llegar a ser juez o mm. fiscal. Son gente que está manchada, yo me parece también que se exagera un poco, porque al final la justicia, yo pienso que tiene que seguir unas normas muy estrictas, pero te cabe la sospecha de que no fallan igual siempre, de que no fallan igual con la ley, no parece que la apliquen de la misma manera según quien vaya, ¿no? Hay Si desde quien ha luego, si dicho, hay el quien ha abogado dicho. que tú llevas es de oficio y tienes a ver, en el caso de la violencia de género, ha planteado problemas, ¿no? Por la dificultad que han tenido muchos jueces de entender de qué iba la historia. ¿Eh? Entonces, ahí fallan cosas. Hablan de la formación de los jueces y las juezas bueno, en el tema de género. Y después hay quien ha dicho, por lo que decías tú de las leyes, cómo están hechas, que ha dicho que las leyes están hechas para los robagallinas, ¿no? Que en realidad quienes ocupan más las prisiones, las cárceles y tienen más condenas son gente El de cuerpo, claro, el clase. cuerpo de élite en este momento, posiblemente de la policía, Mm, es la Guardia Civil, mm, que tiene más o menos prestigio, no voy a entrar en ello ahora, ¿no? Pero claro, tiene una historia muy, aparte es un militar, es una carrera militar de alguna manera, ¿no? Y una mm. serie de cuestiones, pero nació fundamentalmente para reprimir a los campesinos andaluces. Ese fue su nacimiento, lo recuerdas, ¿no? Sí, Para pues, más o acabar con menos. el bandolerismo andaluz. Sí, Entonces, hay la sensación de que la vena que discurre por las arterias, la sangre que discurre por las arterias y por las venas del tejido español no es democrática. sí, cada No. vez la gente tiene más sensación de que los jueces no se decantan igual, sea quien sea el que va a pasar por sus manos. Bueno, es una sensación que a lo mejor algunos dicen que no es correcta, que la justicia es igual para todos, que a los jueces hay que respetarlos cuando te gusten sus sentencias, pero también cuando no te gustan. Pero últimamente suelen estar bastante escoradas hacia determinada buena población, digamos, eh, con más poder, con más posibilidades, tanto económicas como sociales, políticas, etcétera, etcétera. Bien, eh, Bueno, al final lo que te parece es que los tres poderes ¿eh? fundamentales del Estado democrático, mm, que es fragmentar el poder, ¿no? Y mm, ponerlo a manos del pueblo, el poder ejecutivo sale de unos políticos cuyos lazos a veces con los poderes económicos son notables, ¿no? El poder ejecutivo. Y además ya hemos visto en este momento la debilidad, los problemas que tiene nuestro poder ejecutivo. El poder judicial, la gente tampoco se fía, porque piensa que es un poder de clase el judicial, que mm. no está defendiendo a los pobres y que es masculino.
que no está defendiendo el género, ni y tampoco a los homosexuales. ¿Eh? Qué En tercer lugar, patriarca. el poder legislativo, pues como son los políticos que las leyes las hacen negociando y presionando, pues mire usted, al final tenemos tres poderes que nos da la sensación de que no están realmente educados democráticamente. Bien, y eso es una sensación que aunque quieran, no la pueden evitar. Es decir, ¿No? por muchos esfuerzos, discursos desde arriba que se hagan, la gente pensamos, tenemos la idea, o como dicen algunos vulgarmente, la mosca detrás de la oreja, de que las cosas no son igual para las clases pudientes que para los de abajo. En cualquier caso, No son iguales en absoluto, eso está claro que no son iguales en absoluto. La gente tiene una sensación y lo percibe, ¿no? Entonces percibe que si es el hijo del ministro, pues bueno, claro, ya se sabe, ¿no? O, o si eres la pareja de la presidenta del gobierno de Madrid, bueno, pues algo colará, ¿no? Esta es la sensación que tiene la gente. bien. Y que cuando van a legislar, previamente ha ido alguien a decir, oye, cuidado, estos artículos que metéis aquí, no os paséis mucho, que nos perjudicaría porque la extracción de plusvalía no, no sería la misma. Mm, O sea, me Ahí, refiero. ahí estamos hablando del despacho del señor Montoro. Por Pero ejemplo, el coche de Montoro es el modélico. el modelo. Sí, sí. Lo tenemos que dejar aquí. Lo dejamos aquí, sí. O sea, que la democracia hay que lucharla todos los días y en todas las partes, ¿eh? Mm. Félix, en septiembre nos volvemos a oír si no ha pasado nada, si todo sigue bien, si hay salud y si nos encontramos por aquí, que esperamos que sí. Así que Eso esperamos todos. Y bueno, un placer por los que seguís a Radio Lara, mm, agradecimiento. Y vamos, sin seguir mi programa también lo agradezco, claro. Porque Manolo es muy bueno, lo hace bien y como tiene más programas, seguro que tiene más gancho que yo. Lo digo en serio, el que que tú tienes más gancho, que tú eres un gran presentador. sí, estoy a punto de recibir el no sé qué premio que Y no te vale, creas. Bueno, pero en cualquier caso, eso, nos vemos a la vuelta. a la vuelta Gracias a los que de escucháis y gracias a los que trabajáis ahí en Radio Clara. Y bueno, nos vemos, ¿vale? vale, que vaya bien. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.